Bien, voy a iniciar la clase el día de hoy de la materia de programación 2, el grupo B, del día 20 de mayo del 2022. Estoy iniciando la grabación, pues vamos a empezar. Bien, el día de hoy vamos a realizar un otro ejemplo. Vamos a practicar bastante. Hemos visto ya la parte teórica. Lo que tenemos que hacer es practicar bastante. Entonces vamos a realizar este ejemplo que ya lo tengo acá preparado. Vamos a crear una familia de clases implementando herencia. Pero en esta ocasión vamos a agregar o vamos a ver cómo se comportan los constructores cuando hay más de un constructor en cada una de las clases en donde estamos creando una relación de herencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, en esta estructura que le estoy planteando acá, inicialmente la clase padre sería la clase fruta, ¿no? Y tendríamos como clases heredadas o clases hija de la clase fruta, la clase manzana y la clase sandía. Sin embargo, acá habría algo que yo les había pedido la práctica, eh, una familia de clases, pero algo que no les pedí era utilizar los constructores de las clases hija, porque no les enseñé todavía a manejar. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta, porque como pueden ver, acá tenemos el constructor de la clase padre fruta. Es el constructor por defecto. Pero también acá en la clase manzana y en la clase sandía tenemos también constructores por defecto, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos crear una clase, un objeto de la clase fruta acá, pues no habría mucho problema, lo podemos crear. Aquí está el constructor, podemos tener constructores sobrecargados. El problema es cuando nosotros queremos crear un objeto de la clase manzana con el constructor por defecto. ¿Cómo va a crear? Porque acá vamos a tener también atributos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros inicializar los atributos de la clase padre? Eso no lo habíamos visto. Lo vamos a hacer con este pequeño ejemplo. ¿Ya? Bueno, ya tengo acá abierto Visual Studio. Vamos a crear y vamos a empezar por la clase padre fruta. Entonces, acá clic derecho en el proyecto, agregar y vamos a agregar una clase, la clase padre. Tenemos que empezar por la clase padre llamada clase fruta. Ahí está. Esta sería entonces nuestra clase llamada clase fruta. Entonces nosotros vamos a agregar acá directamente los atributos juntamente con las propiedades, como lo hacemos con el fragmento de código llamado propful, ¿no? Propful, tab, tab y vamos a agregar. Entonces, en el ejemplo que yo les planteo, no estoy definiendo atributos, pero nosotros vamos a plantear algunos. Por ejemplo, todas las frutas que van a ser heredadas de la clase fruta, la clase sandía y la clase manzana, tienen para empezar un nombre de la fruta. Entonces nosotros pudiéramos colocar como como atributo del tipo string, obviamente, el nombre de la fruta, ¿no? Manzana, pera, sandía, etcétera. Y como propiedad el mismo nombre, solamente que en upper camel case, para diferenciar. En algunas prácticas, algunos utilizaron otra notación y esta es la notación oficial de C Sharp. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, utilizan las palabras get y set. Pero acá, como pueden ver, dentro de la propiedad está el get y set, así que no hay necesidad de hacerlo separado directamente acá. En otros lenguajes como en Java, tú tienes por un lado el get y por otro lado el set. Por eso algunas veces le llaman getter y setter, getters y setters. Pero acá en Visual, no, en realidad le llamamos propiedad y la propiedad puede tener o get o set o get y set, dependiendo a lo que tú necesites, ¿no? Si nosotros queremos que desde una clase
externa podamos solamente leer el valor, pues solamente agregaríamos el get y el set lo podríamos borrar. O si queremos que solamente escriba pero que no lea, pues borramos el get. Pero nosotros hemos estado colocando get y set en todos. ¿Ya? Ahora en algunas prácticas también vi que en el get y en el set agregan validaciones. Validaciones, es decir, si yo voy a escribir el nombre, acá yo solamente voy a escribir si digamos el nombre no es vacío o si el nombre tiene un, una cantidad X de letras, etcétera. O si fuera la nota, digamos, que sea entre 0 y 100. Pero no es una buena práctica colocar validaciones en los getters y los setters. No es tan buena práctica. Pero sí pudiéramos agregar en el get y en el set un método que pueda validar el valor que estamos escribiendo en especial. ¿Ya? Pero es mejor en ese caso, porque yo he visto que algunos han implementado, crearnos una clase adicional que sea solamente para validar. Entonces, validaciones podemos llamar. Y acá podríamos crear, digamos, validaciones de nombres, validaciones de notas, validaciones de celulares, teléfonos de celular, validaciones, etcétera. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer más adelante acá en programación 2. Vamos a aprender a validar y a controlar posibles excepciones, pero eso es más adelante. Algunos se adelantaron y agregaron eso, pero bueno, no les pedí yo en la práctica que hagan eso, porque todavía no hemos visto. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero normalmente es así. Entonces acá nosotros podemos llamar a alguno de estos métodos para validar celulares, notas o nombres, podemos llamar y hacer la validación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora simplemente le ponemos el get y el set. ¿Ya? Unos cuantos atributos más. Pudiera ser propful otra vez. Las frutas tienen normalmente un sabor, ¿no? Dulce, ácido, amargo. Creo que esos son tres. Hay otro más, no recuerdo. Pero puede ser, ¿no? El sabor. Strength. Y acá le llamaríamos sabor. Entonces acá pondríamos sabor como propiedad. Quizás uno último pudiéramos considerar. Digamos el precio. Pudiera ser el precio, ¿no? Para tener un tipo de dato diferente del string. Entonces, propful. Esto hay que analizarlo un poquito, ¿no? Antes de, aquí estamos simplemente haciendo un pequeño ejemplo. El precio de la fruta. Precio con P mayúscula. ¿Ya? Esto obviamente va a depender del tipo de programa que estemos haciendo, ¿no? Si fuese, digamos, para un supermercado, tal vez pudiéramos poner el peso, digamos, o el precio por el peso, algo así, ¿no? Pero bueno, nos estamos inventando. Solamente estos tres. Ahora, estos son los atributos, estos serían las propiedades. Así le llama C Sharp, la documentación oficial de Microsoft, la documentación oficial por si acaso. Creo que en ningún momento todavía no hemos accedido a la documentación oficial. La documentación oficial de C Sharp está en esta página llamada docs.microsoft.com. Esta es la documentación oficial de C Sharp, ¿no? Acá le llama, y se los voy a poner acá en el chat. Acá le llama propiedades, properties le llama, no le llama getters y setters. Eso tal vez se utiliza en otros lenguajes. Pero en algún momento vamos a entrar a la documentación y vamos a ver la parte teórica. ¿Ya? Entonces regreso al ejemplo. Ya tendríamos la fruta, algunos atributos y tenemos que agregar uno, el método constructor por defecto. Entonces me vengo acá y vamos a agregar el método constructor o el constructor. Bueno, el constructor es un método especial, ¿no? No es un método común, pero sí es un método especial. Entonces acá, setor, el fragmento de código para agregar un constructor, tab, tab, y este sería el constructor por defecto. ¿Ya? Acá puedes darles valores iniciales a estos tres atributos. ¿Ya? Pero no necesariamente eso es obligatorio. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque he visto que en algunos cuando les he consultado como que no le han entendido bien esta parte.
nosotros estamos creando acá una estructura, una fábrica de frutas estamos creando acá. Entonces, a partir de esta fábrica de frutas, nosotros creamos objetos de la clase fruta. Acá, objetos de la clase fruta. Yo pudiera crear, digamos, acá un mango, ¿no? Un mango, un objeto de la clase fruta. Entonces, el nombre va a ser mango, el sabor va a ser dulce, el precio va a ser tal cantidad. Este es un objeto. Y solamente en este caso nosotros le asignamos, por ejemplo, un precio, un boliviano, por decir. El sabor dulce, nosotros acá le agregamos. Cuando construimos el objeto y el nombre también acá, mango, ¿no? Acá le ponemos. Cuando creamos el objeto, ahí encapsulamos los datos de la fruta. Y pudiéramos crear otro, ¿no? Pudiéramos crear otro llamado, digamos, este eh, manzana, por decir. Es lo que tenemos, ¿no? Manzana acá. Un objeto llamado manzana. Entonces nosotros acá lo que hacemos es asignar el nombre, ¿no? El nombre igual manzana, ponemos acá. El precio podemos ponerle, no sé, 2 bolivianos. Y el sabor, digamos, dulce o no sé. Aquí recién lo creamos. Entonces, ¿esto qué es lo que podemos hacer? Con el objeto puedes hacer muchas cosas. Esto pudieras guardarlo en una base de datos, si quieres. O pudieras mandarle todo el mango, pudieras mandar a un método que valide que todos los datos estén bien. O pudieras crear un arreglo de frutas, en donde en cada posición vas a poner una fruta. Pudiera ser también, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, este es el constructor por defecto. Es lo que nos solicita la estructura, la familia de clases. Y vamos a crear un constructor más adicional. Pero este constructor setor va a ser un constructor sobrecargado, que va a requerir que le envíes el nombre para crear la fruta con ese nombre. Porque si lo creamos con este constructor, como no estamos inicializando nada, el nombre va a ser vacío, el sabor va a ser vacío y el precio va a ser cero. Esos son los valores por defecto que le asigna C# a las variables del tipo string y también del int. ¿No ve? A no ser que tú quieras acá darles valores por defecto. Ahora, si lo creas vacío, luego con las propiedades pudiéramos asignar nombre, sabor y precio. Con las propiedades, si quieres, de lo que es el objeto, ¿no ve? Porque acá este solamente es la fábrica, otra vez les digo, es la fábrica de frutas. Entonces acá como vas a tener un objeto mango acá, a este objeto le puedes decir objeto mango punto nombre con la propiedad vas a hacer igual, ahí acá ponemos mango. Ahí sí recién puedes hacer, ¿no? Acá no vale la pena ponerle un valor a los atributos. Pudieras si quieres, pero tendría que ser un valor que nunca va a cambiar, que en todos los objetos va a ser el mismo, ¿no? Entonces nombre, sabor y el precio en int. Y lo único que hacemos acá es asignar, ¿no? This.nombre igual a igual a nombre, ¿no? This.sabor igual a sabor y this.precio igual a precio. Noten que en este 222 te lo agrega automático. En otros lenguajes como en Java, automáticamente haces esto, no tienes necesidad de hacer manualmente. Ya está, ya está. Entonces acá en nuestro formulario ya podríamos crear objetos de la clase, objetos de la clase fruta. Acá con un simple botón, ¿no? Vamos a agregar un botón y cuando se presione el botón vamos a crear una fruta. Entonces acá doble clic. No le estoy cambiando el nombre para hacerlo un poquito rápido. Acá nosotros pudiéramos crear una fruta. Fruta. Ah, y acá un detalle también. En la práctica, si ustedes crean un objeto fruta en el evento clic del botón, esa fruta que va a estar acá, digamos la manzana, acá está la manzana, solamente va a existir en este contexto, en el clic del botón. Fuera no va a existir. Eso es definición de programación 1, ¿no? Si creas una variable dentro de un método, solamente es visible dentro de ese método, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos utilizarlo en otro lugar, pues tendrías que crearlo acá afuera, como atributo de la clase form.
Y como es un atributo de la clase form, puedes utilizarlo acá, acá en cualquier parte de esta clase llamada form1. Entonces pudiera ser buena idea que lo creemos acá, la fruta, ¿no? Entonces le vamos a llamar mi fruta acá. Normalmente así se lo llama, ¿no? Mi fruta. Hasta acá está declarado, pero no existe todavía la fruta en nuestro programa. Tenemos que instanciarlo. Nosotros lo vamos a instanciar cuando se presione el botón. O pudiera ser en el constructor también si quieres. Pero lo vamos a hacer acá. Cuando se presione el botón, vamos a decir mi fruta vas a ser igual a new fruta. Pero vamos a utilizar el constructor por defecto. Perdón, el constructor sobrecargado. El constructor sobrecargado requiere que le envíes el nombre. Entonces acá el nombre, perdón, el nombre va a ser mango, coma, el sabor va a ser dulce, por decir, ¿no? Dulce, coma, y el precio va a ser, digamos, por unidad, ¿no? Digamos unos 2 bolivianos, por decir, punto y coma. Ya estaría creado entonces, nuestra fruta ya estaría instanciada, ya existe con estos valores. Nosotros hemos creado una fruta cuyo atributo nombre es mango, cuyo atributo sabor es dulce y cuyo atributo precio es 2. Eso es lo que hemos creado. Empaquetado, ahí está el objeto llamado mi fruta, este objeto se llama mi fruta y ahí adentro tiene esos valores. Si quieren pueden cambiarlo, ¿no? Mi fruta punto nombre y le cambiamos el nombre. Pero eso no es la idea. Entonces hasta aquí ya tendríamos creada la fruta. Ahora vamos a crear la otra clase, la clase llamada manzana. Entonces vengo a visual y ahí vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces acá, clic derecho, ya tenemos fruta, pero ahora falta agregar clase y acá vamos a agregar la clase manzana. No se olviden que una clase siempre comienza con mayúscula, upper camel case, ¿no? Siempre empieza con mayúscula, eso tienen que tener cuidado, si no les va a generar errores, porque las propiedades, los constructores tienen una sintaxis especial, ¿no? Manzana, ahí está la clase manzana, y tenemos que agregar inmediatamente la relación de herencia a la fruta. Es decir, ahora una manzana está heredando automáticamente todo de fruta. Y eso incluye el nombre, eso incluye el sabor y el precio. Esos 3 datos ya los tenemos. Algo propio de una manzana pudiera ser algo que solamente una manzana tiene, digamos. Vamos a agregar una propiedad, una sola propiedad, ¿ya? El color, Inge, hay rojo y verde, ¿no ve? Exacto, una manzana tiene rojo y verde. La sandía solo es roja, ¿no? Solo es verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Bueno, asumamos que el color es propio de una manzana, ¿ya? Entonces acá vamos a poner prop full, tap, tap, y va a ser string. Y acá va a ser color, y la propiedad es color con C mayúscula. Y ya está, solamente uno. Esta sería la única propiedad. Así le llama la documentación, ¿no? Entonces acá vamos a crear un constructor por defecto. Setor, tap, tap, y ahí está nuestro constructor por defecto. Solamente que aquí habría un pequeño problema, ¿no? Si nosotros quisiéramos crear una manzana, la manzana tiene color. Así que acá no habría problema. La manzana ponemos color vacío y ya. Pero el detalle es que también la manzana, como está heredando de fruta, tiene sabor, tiene precio y tiene nombre de la fruta. ¿Cómo hago para enviar esos datos a la clase padre? Ese es el detalle, eso es lo que no vimos en el anterior bimestre. Ahora vamos a ver cómo hacer. Vamos a agregar acá abajo más el constructor sobrecargado. Sector y acá vamos a pedir. Bueno, lo único nuevo sería el color. A ver,
pidamos el color. Y ya está. Entonces acá nosotros le asignamos a nuestra manzana el color que nos están enviando. ¿No ve? Es eso. Pero el detalle es qué pasa con el sabor que también estamos heredando, qué pasa con el precio que lo estamos heredando también y qué pasa con el nombre de la fruta, ¿no? Porque también lo estamos heredando. ¿Cómo hacemos para pedir acá esos datos y enviarlos a la superclase? Entonces, les muestro la presentación. Acá está. Hay un detalle, ¿no? Para crear instancias pudiéramos hacer lo siguiente. Ya hemos hecho esto, ¿no? Mi fruta igual a new fruit, etc. Ahora, en C Sharp, un método de una clase derivada, hijo, puede tener el mismo nombre que un método de la clase base padre. Puede ser eso. Pero el único detalle acá es que C Sharp nos va a pedir diferenciar. ¿Ya? Antes de hacerlo del constructor, es esto de acá. ¿A qué se refiere? Les muestro otra vez el grafiquito que teníamos acá. Noten que aquí tenemos el método cortar la fruta y acá tenemos el método mermelada, ¿no ven? Vamos a agregar esto más para lo del new y el override. ¿Ya? Entonces me vengo acá, fruta, no habíamos agregado, se me ha ido. O sea, acá hay métodos, un método llamado public void cortar, ¿no? Cortar la fruta. Y nosotros acá simplemente algo sencillo, ¿no? Digamos message box punto show y acá indicamos que se está cortando y acá podemos agregar el nombre, ¿no? Se está cortando la manzana, la pera, la sandía. Entonces ya tenemos un método cortar, ¿no ve? Ya tenemos un método cortar. Pero ahora la teoría dice que si nosotros tenemos en la clase padre un método llamado cortar, perdón, esto tiene que ser con mayúscula, ¿no ve? En C Sharp, perdón, si tenemos acá un método llamado cortar, el detalle va a ser el siguiente. ¿Qué pasa si yo en manzana, es lo que dice la teoría, ¿no? ¿Qué pasa si acá también creo un método que tenga el mismo nombre, exactamente el mismo nombre? Public void cortar, perdón, C mayúscula, ¿no? Cortar. El mismo nombre, exactamente el mismo nombre. Te permite, ese es el detalle. Se los pongo en imagen. Acá tienes la clase padre y la clase padre tiene un método X. Ahora, estamos creando una relación de herencia a una clase hija y en la clase hija también estamos agregando el método con el mismo nombre, polimorfismo, ¿no? Entonces, acá se llama X el método y acá también se llama X el método. ¿Se puede hacer esto? Es lo primero que tendríamos que responder. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Hasta donde estamos viendo parece que sí te deja hacer, te deja implementar, pero noten que ahí aparece una línea verde ahí abajo. Ni siquiera amarilla, tampoco te sale roja. No es un error. Puedes tú tener esto. ¿Para qué te puede servir? Acá arriba puedes decir que se está cortando la fruta. Y aquí abajo, como es de la manzana, pudiéramos decir se está cortando la manzana. Estamos haciendo un override, una sobreescritura del método. Es decir, algo similar a la sobrecarga, pero entre diferentes niveles de una herencia, nada más, de una relación de herencia. Es la única diferencia. Es igual que lo que nosotros le conocemos como sobrecarga, mismo nombre del método, solamente que diferentes valores, diferentes datos que recibimos, ¿no ven? Pero acá es mismo método, pero en dos clases que tienen una relación de herencia. ¿Te permite? Sí, pero a ver, ¿qué dice acá? Dice, manzana cortar oculta el miembro heredado fruta cortar. ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué te dice esto? Esto es un poquito lógico. Si nosotros acá en la clase padre tenemos el método X
Y aquí abajo tenemos una clase hija. Y también vamos a tener un método X. El detalle es el siguiente. Si nosotros creamos a partir de esta clase hija un objeto de la clase hija y le decimos objeto punto X, estamos ejecutando el método, ¿cuál de los dos se va a ejecutar? Ese es el detalle. ¿Se va a ejecutar este o se va a ejecutar este? Porque tenemos dos con el mismo nombre. Entonces, para evitar este problema, lo que C# hace automáticamente, como dice acá, les acabo de mostrar, está ocultando el método de la clase padre. Entonces, este no lo ejecuta. Directamente va a ejecutar el método X de la clase hija. Porque se supone que si has creado un hijo y estás ejecutando el X, pues es del hijo. Debería ser, aunque tienes otro método igual en el padre. Es simplemente eso. Por eso acá te dice, lo voy a borrar esto. Por eso acá te dice, manzana.cortar oculta el miembro heredado fruta.cortar. Usa la palabra clave new si tu intención era ocultarlo. Es decir, si quieres, por formalismo, por mero formalismo, le haces un clic acá, perdón, acá, Alt Enter, ¿no? Y dice ocultar miembro base. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues acá va a colocar new. Este es un nuevo método llamado cortar. ¿Ya? Es eso. ¿Y acá qué vamos a hacer? Pues un message box punto show que diga método cortar de la manzana. Entonces damos paréntesis, punto y coma. ¿Ya? Es eso. Pero ahora un detalle. Si yo quisiera ejecutar todo lo que está en la clase padre, porque en la clase padre, acá en la fruta, hemos hecho que diga se está cortando la y ahí ponemos el nombre, ¿no ve? Podríamos, para que se entienda mejor, pudiéramos poner lo siguiente, ¿no? Cor- cortar de la clase fruta. Este es cortar de la clase fruta. Así nomás lo dejaremos para que se entienda. Tenemos código acá. Obviamente esto es algo sencillito. Pudiera ser algo más complejo. Pudiera ser un conjunto de líneas de código. Pero por fines educativos lo estamos haciendo así sencillo. Es simplemente cortar de la clase fruta. Nada más. Pero si yo quisiera que se ejecute todo lo que está acá, inicialmente, ¿cómo haría? Ahí sería otra incógnita que tuviésemos, ¿no? Pero por el momento pudiéramos comprobar que cuando tú ejecutas el método cortar se ejecute de la manzana en caso que nosotros creemos un objeto manzana. Un nuevo botón voy a crear acá abajo, que cree una manzana, ¿no? Acá lo vamos a cambiar así rapidito. Alt Enter, texto, crear manzana. Inmediatamente después de crear manzana vamos a ejecutar el método cortar, ¿ya? Si quisiéramos podríamos hacerlo más detallado, ¿no? Acá un formulario para crear la manzana y un botón para cortar la manzana, pero lo estamos haciendo así un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Doble clic a crear manzana. Igual acá, ¿no? Para poderlo utilizar en toda la clase, acá arriba lo podemos crear la manzana. Manzana, mi manzana le vamos a llamar, punto y coma. Y acá cuando se presione el botón de la manzana, diríamos, ¿no? Manzana, lo vamos a construir igual a new manzana y el detalle va a ser este, ¿no? Enseguida lo vamos a resolver. Solamente acá estoy pidiendo, noten que acá solamente estoy pidiendo, acá solamente estoy pidiendo, ay, no me deja ver. Ahora sí, solamente estoy pidiendo el color de la manzana, pero ¿qué pasa con el nombre y qué pasa con el sabor y el precio? Por ahora dejémoslo así, la manzana es roja, punto y coma. ¿No ve? Perdón, este es el objeto manzana, ¿no? Mi manzana y ya está. Ahora inmediatamente vamos a ejecutar el método cortar. El método cortar. Ahí está el método cortar. Punto y coma.
Ahora la pregunta es, ¿se va a ejecutar el método de la clase padre que dice acá en fruta, dice cortar de la clase fruta, o se va a ejecutar el método que dice cortar de la clase manzana? ¿Cuál de los dos se va a ejecutar? Voy a poner play para que veamos. Y automáticamente lo oculta. Solamente que por formalismo le hemos puesto el new. Entonces acá le hacemos clic en crear manzana y dice acá método cortar de la manzana. Como decía el aviso que nos salió, se está ocultando el método cortar de lo que es la clase padre. ¿Ya? Se está ocultando. Eso es lo que te dice. Funciona. Ahí está, regreso a la presentación y es lo que nos decía, ¿no? Una clase derivada, una clase hija, puede tener el mismo nombre de un método de la clase padre, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que hace? Automáticamente te lo oculta. Así que nos agrega automáticamente la palabra new en el método de la clase hija. Es como una sobrecarga, ¿no? Más o menos. Ahora, ahora hay un detalle. Acá está. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros creamos un, una clase padre y una clase hija en una relación de herencia? Y en la clase hija queremos también instanciar los atributos que tenemos de la clase padre. ¿Cómo hacemos eso? Para ello, C Sharp utiliza la palabra clave llamada base. Base. ¿Ya? Base. En C Sharp a la clase padre se le llama clase base y a las clases hija se les llama clases derivadas. Clases base a la clase padre. Ese es el nombre formal que recibe. Entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Noten que aquí es un ejemplo. Acá está la clase base y noten que la clase base tiene un atributo llamado atributo padre. Y acá está el constructor de la clase padre que requiere que le envíes el atributo para asignarlo acá. Pero luego cuando creamos la clase hija, noten que acá estamos pidiendo el atributo, pero que está en la clase padre, atributo padre. Pero ¿cómo hacemos para enviar? Pues para ello se utiliza con dos puntitos acá, los dos puntitos indican herencia, dos puntitos, base que hace referencia a la clase padre, y acá, como tenemos nosotros un constructor acá arriba que solicita lo que es el atributo, pues le estamos enviando el atributo. Si tuviésemos otro constructor que pida dos datos, el X y el Y por decir, pues acá puedes enviarle el X y el Y, sería otra sobrecarga. ¿Cómo lo ponemos en términos del ejemplo que estamos haciendo? Pues me vengo acá, voy a detener la ejecución, me vengo a la clase hija, manzana, y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a pedir el color, pero también voy a pedir el nombre. Aunque acá nosotros no tenemos nombre, solamente color, pero la clase padre nos permite heredar lo que es el nombre, pero también nos permite heredar lo que es el sabor, pero también nos permite heredar el precio como un int. Bueno, debería ser un decimal, ¿no? Int le hemos puesto. Ahora, ¿cómo hacemos para enviar estos datos? Este se quedaría, ¿no ve? Esto lo asignamos acá. Pero estos tres datos lo tenemos que enviar a la clase padre o a la clase base llamada fruta. Estos tres lo tenemos que enviar. Así que aquí tenemos que agregar dos puntitos base y utilizar el constructor que nosotros queramos para enviar estos datos. Que ya lo tenemos, recuerdan, en fruta. Acá tenemos un constructor que pide el nombre, el sabor y el precio. Entonces este es el que vamos a usar. Me vengo entonces a la manzana, dos puntos, base, paréntesis abierto, y noten que podemos usar el constructor por defecto
o que no requiere ningún parámetro, ¿no ve? Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. O podemos utilizar el constructor que pide nombre, sabor y precio. Ese es el que vamos a usar. ¿Dónde está el nombre? No lo vamos a pedir, ya lo hemos pedido acá. Así que solamente tenemos que enviarle hacia la derecha y le decimos nombre, coma, necesitamos el sabor, pero ya lo estamos pidiendo. Entonces sabor acá, coma, el precio, ya lo hemos pedido y está acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Tab para poner la llavecita. Perdón, ahí acá abajo ya está la llavecita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? El color que vamos a recibir le estamos asignando al atributo color. Y estos tres datos lo estamos enviando acá para que desde acá se lo envíe a la clase padre llamada fruta. Entonces ya tendríamos los 4 atributos inicializados en un objeto que nosotros vamos a crear en este momento. Me vengo acá al formulario, recuerden, esta es la manzana. Ahora ya no solamente podemos crear la manzana con el color, sino, coma, el nombre. Esta es una manzana. Manzana, coma, el sabor, dulce, coma, el precio. Digamos 2 bolivianos. Este entero, ¿no? Y ya está. Ya está. ¿Cómo podemos comprobar que se ha enviado todo? En la fruta pudiéramos crear un último método que nos sirva para mostrar los datos. ¿No ve acá? Pudiéramos crear un método llamado public void mostrar datos, por decir. Llave de apertura, llave de cierre. Y acá lo que haríamos, sería lo siguiente, ¿no? Messagebox.show, algo sencillo, ¿no? Y mostraríamos el nombre. Concatenamos acá el nombre. Más backslash n, nueva línea. Salto de línea, perdón. El sabor. Más sabor. Más comillas dobles. Acá un espacio. No, está bien, ¿no? Un salto, otro salto de línea. Precio. Espacio más precio. Pues ya tenemos un método que permite mostrar los tres datos. ¿No ve? Entonces acá, cuando creemos la manzana con estos datos, cortamos y luego inmediatamente le decimos mi manzana punto mostrame tus datos, ¿no? Acá. Y nos debería demostrar todos los datos. No solamente el color, ahora el nombre, el sabor y el precio, que lo estamos heredando. Hagamos la prueba, ¿no? Acá. Le hacemos un clic y ahí está el método cortar de la manzana. Y luego el nombre es manzana, el sabor es dulce y el precio es 2. Pero ¿qué pasa con el color? ¿Qué pasa con el color? Ahí habría un problema, ¿no? ¿Qué pasa con el color? Nosotros venimos acá otra vez a manzana y lo que hicimos hace un momento, con cortar, podemos crear un método que se llame exactamente igual que el método que tenemos en la clase padre llamado mostrar datos. Te permite programación orientada a objetos, eso es lo interesante. Puedes crear un método llamado mostrar datos. Pero acá igual nos dice, ¿no? Como, como también tienes un método, lo voy a parafrasear, ¿no? Te está diciendo Visual, como ya tienes un método en la clase padre llamado mostrar datos, pues vamos a ocultar el método de la clase padre. Y va a funcionar solamente el método de la clase hijo. Es lo que te está diciendo. Ahora, formalmente, para que esto se note, podemos poner new en el método, eso te dice Visual C Sharp. Alt Enter, ocultar miembro base y te lo agrega acá new. New.
¿Cómo te lo deja el método de la clase fruta? Noten que no hace nada. Está ahí public void mostrar datos. Pero es exactamente el mismo nombre. Es como una sobrecarga. Ahora, nosotros acá en la clase manzana podemos mostrar en un message box el color de la manzana podemos mostrar porque lo tenemos acá. Pero ¿qué pasa con el nombre, el sabor y el precio? ¿Cómo pudiéramos hacer? Ya les había explicado, base es para referenciar a la clase padre. Entonces pudiéramos decir acá base, clase padre, que en realidad sería fruta, punto, mostrarme los datos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a ejecutar el método mostrar datos de la clase padre, de la clase base llamada fruta. E inmediatamente después vamos a adjuntar el color. Entonces acá ya haría las dos cosas. Esto lo que estamos haciendo es lo que normalmente se conoce con el nombre de overreading, se llama sobreescritura. Tenemos algo que ya está implementado en la clase padre, pues no tienes que hacerlo acá, ni siquiera tienes que hacer un copy-paste. Nosotros antes, en la forma antigua de programación, pues como queríamos que muestre todos los datos, todo esto tenías que copiar, control C, control V y ponerlo acá. Pero acá no hay necesidad, simplemente le dices voy a ejecutar de la clase fruta el método mostrar datos. Y pudieras ejecutar cualquier otro método, por ejemplo, hay otro método llamado cortar. Puedes también ejecutar el método cortar. O si quieres, puedes también acceder a las propiedades. Acá, por ejemplo, puedes modificar el precio o puedes modificar el sabor o el nombre. Eso es lo interesante, ¿no? Es bastante. Entonces, ahora cuando mostremos datos, como acá dice new, ¿eso qué quiere decir? Que se va a ejecutar este método de acá, no el del padre, pero dentro estamos llamando al método de la clase padre y a continuación estamos mostrando el color. Ahora ya estaríamos mostrando todo. Vamos a probar. Crear manzana y ahí está. Método cortar de la manzana, no de la fruta, no del padre. Porque lo oculta con el automáticamente C Sharp. Luego, ahí está. Nombre de la manzana es manzana. Perdón, nombre es manzana. Sabor es dulce y precio 2. Esto lo estamos sacando de lo que es el método mostrar datos de la clase padre. Base.mostrar datos es lo que hace esto. Pero inmediatamente después, aceptar, nos muestra el color rojo. ¿Por qué? Porque esto es propio de la manzana. Eso es sobreescritura, overreading, normalmente se lo llama. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, estas propiedades son bien interesantes, pero cuando hay una relación de herencia. Ese es el detalle, ¿no? Es bastante útil. Haciendo un resumen, quizás antes de ya terminar, esto se los voy a pasar también. Sería lo siguiente, ¿no? Puedes tener acá una clase padre, una clase hijo. Acá está la clase padre. Y esta es la clase hijo o hija. ¿No ve? ¿Qué es lo que dice la teoría? Pues acá puedes tener el constructor de tu clase. Acá está la clase padre. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. O puedes tener un constructor padre que pida algún tipo de dato. Por ejemplo, el valor X. Ahora, en la clase hijo, puedes tú tener acá un constructor de la clase hijo. Pero ahora ya podemos hacer dos puntitos y llamar a uno de estos dos métodos, el que tú quieras, por decir el X. Si llamas al X, pues acá tienes que decirle base y enviar, el X necesita que le envíes el dato. ¿Cómo lo vas a obtener? Pues acá tienes que pedir en X y le envías directamente al constructor de la clase padre. Así se comportan los constructores. ¿Cómo se comportarían los métodos? Pues de la misma forma, ¿no? Acá abajo, digamos que tenemos el método Z, por decir. ¿Qué dice la teoría? Si tienes una relación de herencia entre un padre y un hijo,
También en el hijo puedes crear un método con el mismo nombre. Puedes hacer. Ahora, ¿funcionará al revés? Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, pero funciona igual. Es decir, imagínense que tenemos nosotros una clase, en la clase hijo tenemos el método z, pero resulta que yo quiero ahora que la clase padre también tenga el método z. Entonces me puedo venir yo acá y agregar la clase z, perdón, el método z, y la teoría dice que también puedes hacer eso. Nosotros hemos hecho al revés, ¿no? Lo tenemos en el padre y lo agregamos en el hijo, pero también te permite, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Y si quieres, acá en la clase hijo, con lo que es la palabra clave base, puedes ejecutar cualquiera de los métodos de la clase padre. Puedes decirle, por ejemplo, z y ya, lo va a ejecutar sin ningún problema. Es eso. Ya, bueno, no me ha alcanzado el tiempo para terminar el ejemplo. En la clase presencial lo vamos a hacer con un poquito más de calma. Otro ejemplo voy a plantear para volver a implementar esto de cómo se comportan los constructores cuando hay una relación de herencia y cómo se comportan también los métodos que tienen el mismo nombre en una relación de herencia de dos o más clases. ¿Ya? Esto lo voy a guardar, se los voy a pasar también para que ustedes lo tengan, ¿no? Acá, este, mmm, ¿cómo se hace? Acá es, ¿no? En C Sharp. Voy a detener ya la grabación. Enseguida voy a tomar ya la